La entrevista con Ramsés Yunes. Desde hace 3 semanas se lo dijo a usted aquí en este espacio el doctor Fidel Ordóñez, que iba a haber consecuencias, que iba a haber repercusiones en el Tribunal Superior de Justicia en torno al nombramiento de los 6 magistrados, y ya ha ganado el amparo, y por falta de tiempo. Doctor, ¿qué es esto de por falta de tiempo? Van a tener que reinstalar al magistrado Marco Mo Lezama, o Lezama Mo. ¿Cómo estás, doctor? Mucho gusto en saludarte a ti y a tus radioescuchas. Y bueno, se cumplió lo que habíamos dicho, lo que previmos jurídicamente que iba a suceder y sucedió. Entonces, la juez 18º de distrito le dio 3 días al Tribunal Superior de Justicia y al Congreso de Veracruz para que lo reinstalaran, porque la suspensión provisional y después definitiva que le otorgaron al magistrado Lezama Mo fue en el sentido de que no se le privara de su fuente laboral, y obviamente, pues bueno, les dio 3 días para cumplirlo, cosa que sabemos es complicado cumplir en 3 días esa instrucción. Entonces, lo que tiene que hacer es pedirle a la Junta de Coordinación Política y a la Presidencia del Congreso que se lleve a cabo una sesión lo más pronto posible para reinstalar al magistrado Lezama Mo, y obviamente pues se queda él como magistrado. El juicio de amparo no ha terminado, apenas está empezando. Entonces, obviamente, pues esta parte, que es un gran triunfo de la legalidad, es lo que nosotros le reconocemos. En la dirección jurídica del tribunal pidió una prórroga para el cumplimiento, y el juez de distrito, el juez 18º de distrito, les dijo que sí, pero les dio solamente 10 días más y los apercibió de multa, de inhabilitación o de posible responsabilidad penal si no se cumple en ese término. Oye, ¿y qué va a pasar, doctor, con la magistrada María Lilia Viveros Ramírez, que es quien ocupaba el cargo del magistrado Marco? Pues yo creo que le van a tener que decir que pues, lamentablemente ya no había manera de sostenerla. Ella no puede seguir siendo magistrado, porque presupuestalmente pues no pueden tener a un magistrado con sueldo si no tiene sala, si no puede integrar sala. Entonces tendrán que pedirle que finalmente se retire, y bueno, ya ese será un tema de naturaleza laboral por parte de la magistrada nombrada en lugar de, ilegalmente nombrada, en lugar del magistrado Lezama Mo. Y entonces se puso muy interesante sí, el tema. Sí, no, porque es un revés a la Junta de Coordinación Política, ¿no, doctor? Es un revés y los hace responsables a la Junta de Coordinación Política, a la Presidencia del Congreso, al Secretario General del Congreso del Estado de Veracruz, a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y lo peor, a todos los miembros del Consejo de la Judicatura Veracruzana. Entonces, obviamente, es un tema muy, muy, muy interesante cómo se solventó, y además, que si no lo cumplen, los pueden inhabilitar hasta por 9 años, y lo peor, los pueden procesar penalmente a todos los que ilegalmente votaron por la remoción y que además aceptaron la designación de esta persona en sustitución del magistrado Lezama Mo. Y entonces va por buen camino que también Roberto Dorantes Romero y Gladys Pérez Maldonado recuperen la magistratura, doctor Fidel. En el caso del magistrado Dorantes, él ya tiene un amparo ganado, el cual se violó flagrantemente, se violó ese amparo que ya tenía concedido él. Él ya terminó su juicio, y en el juicio decía que no lo podían mover, que tenía que seguir su término. Y en el caso de la magistrada Pérez Maldonado, pues obviamente van el mismo camino de lo de Lezama Mo, aunque creo que la diferencia es solamente en cuestión de tiempos, porque primero pidió amparo el magistrado Lezama Mo, y creo que viene un poquito después el amparo de la magistrada Pérez Maldonado. Pero de que van a tener la misma consecuencia, por supuesto. Bueno, entonces, para cerrar, ¿tiene que haber una sesión permanente para reinstalar a los magistrados entonces, doctor? No, tiene que haber, no por la permanente, tendrá que haber sesión del Pleno. Del Pleno. Una sesión extraordinaria, porque el Pleno fue el que votó. Ya. Sí, el Pleno votó, entonces tiene que ser el Pleno. Sí, obviamente que aquí, cuando
pues no se haga caso a lo que dice la ley. Estas son las consecuencias legales que se da. Luego se dan por aludidos porque tanto tú como yo y mucha gente los criticamos a ellos de que no hacen bien las cosas legales. Y lejos de preguntar, se ofenden. Dicen, no, es que ustedes nada más nos atacan. No, nosotros no los atacamos, les decimos que están equivocados. Y bueno, persisten en su equivocación y bueno, pues se van a lastimar ellos solitos, se están procurando sus propias lesiones legales. Nosotros nada más les decimos que se van a cortar. ¿Cuántos días tienen? ¿10 días para reinstalarlo al magistrado? 10 días a partir de la notificación que fue el día de ayer, y a partir del día de ayer tienen 10 días ellos para hacerlo. Doctor, pues lo dijiste hace 3 semanas, no porque seas un mago, sino porque eres un conocedor de las leyes, doctor. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Y bueno, pues procuramos saber de derecho, y creo que en serio el gobierno de Veracruz necesita buenos abogados. No pueden seguir operando así, porque al rato puede ser que en el no cumplimiento queden inhabilitados como servidores públicos. ¿Habías visto hacia el Poder Judicial en tu carrera, con esos traspiés, con estas cosas? Jamás. En 40 años de trabajar, mi carrera como abogado tiene ya 40 años. Mi mamá fue secretaria particular de un presidente de tribunal. Jamás en la vida habíamos visto una situación como esta que pondera el día de hoy. Doctor Fidel Ordóñez, gracias por hablarle a tu público del 97.7 y del 101.1. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y muchas gracias, Ramsés. El doctor Fidel Ordóñez, entonces hay 10 días para que restituyan al magistrado Marco Lezama Mo y María Lilia Viveros Ramírez, pues tendrá que dejar la magistratura.